¿Qué tal, amigos? Me interesa aportar una breve introducción sobre el contenido. Intentamos hablar desde la perspectiva de personas comunes, tocando temas los cuales usualmente se tiene la idea que necesita ser un intelectual y un erudito. Queremos quitar el tabú que implica la pereza de pensar por sí mismo y hacerse un criterio propio, demostrar que no es imperativo ser un superdotado para razonar y que, si eres un ser humano que piensa y razona y siente, eres capaz de llegar al mismo punto de observación y explicación que cualquier intelectual y filósofo, ya que ellos lograron mirando su entorno, razonando y sintiendo. Nuestras pláticas no son un podcast, ni una entrevista, ni tienen un formato estricto, solo somos personas opinando, con experiencia empírica de temas que nos resultan importantes e interesantes. Dos mortales expresándose y comunicándose, llegando a un acuerdo o no, solo charlando, sin pretensión de tener la razón y con la humildad de estar completamente equivocados y querer aprender. Por lo demás, si nos escuchas, muchas gracias. Estilo de Kuhniano, ¿no? De que te decía, hay un paradigma es, digamos, algo así como un consenso de entendimiento y que te permite hacer predicciones. Entonces tú rascas, cavas el paradigma y de repente pegas con pared o con una barrera nueva y dices, cabrón, esto ya no lo puedo explicar, ¿qué puedo hacer? Entonces viene una revolución científica y te trae un nuevo paradigma. Y en la ciencia de la complejidad estamos en una época preparadigmática que ni siquiera sabemos bien cómo entender estos fenómenos, pero tenemos algunas pistas. Existen muchos fenómenos complejos y esta complejidad está relacionada con algo que se llama criticalidad, que es muy importante yo creo, en esta idea de qué es la vida como fenómeno físico. Entonces, si me lo permiten, les quiero platicar de eso. ¿Qué es la criticalidad? La criticalidad Cuando metes un combo y sale un critical. La criticalidad es básica. Tengo que dar un poquito de background, si puedo. Básicamente, por ejemplo, digamos que yo lo que quiero hacer es medir el peso promedio de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente, todo in between. El hombre más gordo que jamás ha existido fue este mexicano, ¿cómo se llamaba? Manuel también, creo. Okay. Y entonces hay una ley, un teorema. Esto no es una ley física, sino un teorema matemático, que se llama el teorema del límite central. Que lo que me dice es que si yo agarro, digamos, 10 humanos, los peso, luego agarro otros nuevos 10 humanos, bueno, guardo el número del promedio de los 10 humanos. Agarro otros 10 humanos, los peso y los promedio. Salvar, ¿no? Otros 10 humanos, los peso y los promedio. No importa cómo se vea la distribución de los pesos de toda la humanidad, que a lo mejor es bimodal porque podría ser porque es hombres y mujeres. Están las escaleras de frente, está abajo. Acá, ¿no? El promedio siempre va a convergir a una campana gaussiana. No le digas que no le Ya sabes, la típica imagen que te imaginas cuando una distribución. Entonces, muchos fenómenos que estás promediando, varias cosas, tienden a comportarse como campanas gaussianas. Y la campana gaussiana es muy particular porque te dice que hay solo necesitas dos números. ¿Vamos a poder pasar? O que no percibes, ¿no? Más que no puedas Es que si percibir. ubicas la campana gaussiana, ¿no? Haz de cuenta tú pones rejas, ¿no? Ajá. 20 rejas, o sea, 20 tubitos, ¿no? Y pones arriba un chingo de canicas para que reboten y caigan donde quieran, ¿no? Como el jueguito ese que pones. Y tiene un chingo de puntos para que vaya rebotando y vaya cayendo así en distintas rejas, ¿no? Si tú sueltas un putero, se va a hacer una campana de Gauss, que es una madre así. Siempre va a caer poquito a los extremos y siempre más al centro, ¿no? Porque es hacia donde va enfocada. Entonces siempre se hace esa campana de Gauss. Aunque pues así hagas unos bien altos, pues en los lados siempre va a haber un putazo y siempre va a haber un punto más grande en medio. Entonces por eso la campana de Gauss.
Entonces, él se refiere entonces que en todos lo cuantificable aquí interviene eso, ¿no? Que hay un punto bajo, un punto mínimo y un crítico alto, ¿no? O sea, siempre va a haber un punto de donde no podemos pasar a la hora de determinar cantidades, güey, o... El límite de la medición. Ajá. ¿No? A ver. Y ya. Pero entonces, hay otro, eso es lo que esperas. Matemáticamente esperas que al promediar cosas tú vas a obtener esa forma. Pero existen fenómenos que no se comportan de esta manera y que se comportan de una manera muy particular. Hay varios ejemplos que parecen totalmente no relacionados, pero están conectados. Por ejemplo, el uso de palabras en casi todos los idiomas, creo que en todos los idiomas, al menos en el inglés y en el español, siguen esto que se llama la ley de Zipf, Z-I-P-F, que si tú cuentas en cualquier libro aleatorio cuántas veces aparece cada palabra y luego las ordenas, digamos en el eje de las X vas a poner la palabra más abundante, la segunda palabra más abundante, la tercera palabra más abundante hasta el final, lo que vas a observar es que comparado con la palabra más abundante, la segunda palabra más abundante aparece en promedio la mitad de veces. Si esta apareció 100 veces, esta aparece 50. La tercera palabra más abundante aparece un tercio. Entonces 100 veces, 33. Y luego un cuarto, y luego así. Si lo graficas, eso es un poco técnico, pero la idea es que si lo graficara en una que se llama escala logarítmica, yo vería como una línea. Y eso se llama un power law, una ley de potencias. Entonces, extrañamente, las palabras en el español y en el inglés siguen este comportamiento que no resultó ser una campanita gaussiana bonita. Y dices, bueno, eso está interesante. Luego te vas a la riqueza distribuida entre todas las personas. A ver, ya, creo que ya entendí. O sea, él quiere graficar todos los fenómenos, ¿no? Que hacen sentido en la humanidad. Entonces, cuando los graficas, o sea, el razonamiento te lleva a que la gráfica siempre tiene que ser de determinada forma, pero no es de determinada forma, ¿no? La medición no es el parámetro que tenemos siempre. O sea, tenemos un parámetro de medición y queremos medirlo todo bajo esa forma, güey. Pero no todas las formas se miden de esa manera, ¿no? ¿Sí es algo así o no? Yo creo que sí, algo así. No estoy entendiendo muy bien. A medirse de los parámetros. Medirse y graficarse como... Con los parámetros que tenemos, güey. Como se espera, ¿no? O sea, tú puedes hacer una intuición de cómo va a ser, pero no siempre es así, ¿no? Como que está ese pedo de la aleatorio, güey, que hace confusa la medición, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que escapan a nuestra medición, ¿no? O a nuestra forma de medir las cosas, güey. Y de Que entenderlas. si viviéramos en un mundo más justo, que no lo vivimos, todos tendríamos como en promedio cierta riqueza y luego habría unos ricos rara vez y algunos pobres rara vez, pero en general todos vivimos aquí idealmente. Si tú graficas cuánto dinero tiene la gente versus cuánta gente hay con esa cantidad de dinero, entonces los más pobres tienen cierto valor, los segundos más pobres un poquito menos, los terceros más pobres un poquito menos. Cuando lo graficas tiene el mismo comportamiento de esta ley de potencias, el power law. Son cuatro. Y lo que te dice eso es que los eventos sumamente, en una campana gaussiana, encontrar a un humano que pesa 1 tonelada, o media tonelada, pues nada más ese mexicano que existía. Era muy, muy raro. Pero en riqueza distribuida, tienes a Jeff Bezos, tienes a Elon Musk, tienes a Slim, tienes a todos esos. Entonces hay muchísimos más de los que tú esperarías en una condición gaussiana. Me la pelaron, la verdad. Que siguen este otro comportamiento. Y dices, güey, ¿qué me estás hablando? No tiene nada que ver. Pues ahora va otro más loco. Los terremotos. Si tú graficas qué tan abundantes son los terremotos versus la magnitud del terremoto, qué tan constantes son, tienes que los terremotos muy pequeños son muy, muy constantes. Aquí en California hay terremotos todos los días. Y rara vez tienes un terremoto como los que pegan así, ya sabes. Ya van a empezar con sus putas. Pero son
mucho menos raros de lo que tú esperarías en la campana gaussiana. Y entonces, el hecho de que no te dé ese comportamiento gaussiano tiene que ser explicado. ¿Por qué no estoy obteniendo lo que ese teorema me decía que con eventos independientes? Es la razón. O sea, está sin aceptar sus límites, ¿no crees? Ajá, está queriendo medir de una manera y, o sea, Y sabe que ese no se teorema puede está medir diciendo así. que se van a obtener ciertos resultados y no los obtiene. Entonces, se le hace extraño, ¿no? Que esos teoremas no resuelvan su función, ¿no? Pero pues esa es la vida, ¿no? Ajá, Que no- exacto, es limitar la existencia a tu teorema, ¿no? Y a tu Ajá. Con la criticalidad. Es que el mejor fenómeno que entendemos de estas power laws es en los imanes. Entonces, un imán, imagínense que un imán es como átomos que pueden estar en dos configuraciones, con el spin magnético arriba o el spin magnético. Entonces, los imanes quieren, los átomos del imán quieren estar más o menos alineados. Entonces, si tú les acercas un campo magnético exterior, apuntan todos hacia el mismo lugar y se alinean. Pero si tú empiezas a calentar el imán, literalmente tú agarras un imán y lo empiezas a calentar con un encendedor, le estás inyectando energía y entonces estos estaban como más o menos alineados, de vez en cuando cambiaban, pero todos querían estar alineados entre ellos. Cuando le inyectas mucha energía, esta madre se vuelve caótica y ya no tiene ninguna correlación entre ellas. Entonces, voy a sobresimplificar más para digo, la definición, para si tú, este modelito de tener imanes de arriba y abajo se llama el modelo de Ising, que es como uno de los modelos en física más clásicos. Y lo que sabemos es que, imagínate que ahora tengo una hoja de papel magnética, una hoja de papel magnética, y entonces tengo en dos dimensiones pequeños átomos apuntando arriba y abajo. Si yo lo enfrío muchísimo mi imán, todos los átomos van a apuntar o arriba o todos los átomos van a apuntar abajo. Si yo lo caliento un chingo al imán, no va a haber correlación entre los átomos. Todos van a estar dispersos, totalmente caóticos. Pero entre el orden y el caos, tuvo que haber una transición de fase donde pasó de ese estado. Y ese punto donde pasas del orden al caos es el que se llama el punto crítico. Y lo que encuentran en los imanes es que, ¿por qué estaba relacionado con lo otro? Porque ahora lo que voy a graficar en la típica gráfica es, digamos, el tamaño del clúster de átomos que estaban apuntando a la misma dirección. Si estoy en lo más frío, todos apuntan en la misma dirección, entonces el tamaño del clúster es el tamaño de la hoja magnética, todos. Si estoy en lo más caliente, el tamaño del clúster es 1, porque ninguno está correlacionado con ellos, todos están así totalmente perdidos. En el punto crítico encuentras grupos de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4, y qué tan frecuente los encuentras, se comporta exactamente igual que la frecuencia de las letras, que la distribución de la riqueza, que la distribución de los terremotos, sigue exactamente la misma ley de potencias. Y entonces, en ese modelo de juguete del imán, sabemos que el punto crítico donde ocurre esa transición entre el caos y el orden es el punto que llamamos transición de fase. Y es la misma transición de fase que cuando evaporas agua a vapor, o cuando al agua pasa a sólido. Ese tipo de transición de fase, en el caso del imán, está pasando de estar magnetizado a estar desmagnetizado. Creo que ya lo entendí. Está hablando de que hay un mismo fenómeno en todos los fenómenos. Los fenómenos de la vida parecen estar En el paso de el medición a orden no medir, entre el güey, o sea, caos y el orden absoluto. Ajá, o sea, hay un mismo fenómeno que está relacionado entre estar el ordenado orden al caos. Ajá. Órale. Un fenómeno Las intermedio, ¿no? neuronas del Ajá. cerebro. Cuando tú estás generando pensamientos, hay diferentes neuronas disparándose. Disparan, y hay experimentos hoy en día donde en ratones y en salamandras puedes observar neuronas disparando, ¿no? Entonces,
literalmente hay unos experimentos increíbles donde abren la retina de una salamandra y le pasan películas a la salamandra y la reacción, el número de veces que disparan las neuronas. Entonces, agarras esos datos y dices, ok, en el segundo 1, ¿cuántas neuronas dispararon? 4. En el segundo 2, 80. En el segundo 3, 325. No sé, me la invento. Ya está. Graficas Yo no qué tan Pues hasta acá iba. se No, grabó, el güey ese está ahí enfrente de ti. Disparó una sola Yo neurona pensé que versus 2 neuronas versus 3 versus bla bla bla. Y tiene Me exactamente tardé un el mismo chingo, neta. comportamiento. Me frustra verlo y que no el poder imán apuntarle. Está entre la transición entre el caos y el orden. Y es como una analogía y dices, ¿pero qué está pasando ahí? La explicar es que si tú tuvieras los dos extremos, donde todas las neuronas disparan al mismo tiempo o las neuronas disparan totalmente aleatoria, son cerebros que no producen pensamientos. Porque si todas tus neuronas disparan, te da un ataque epiléptico y no puedes producir. ¿No crees que es lo que otro día, güey, del fallo de la conciencia? O sea, está hablando quizás, pongamos así, el caos y el equilibrio es el orden. Y en medio de ese orden está nosotros, güey. Las neuronas están ordenadas, o si todos los átomos están ordenados, o si todos los átomos están caóticos, no hay pensamientos, no hay movimiento. Pero en todo ese panorama o en ese espectro que hay en medio es donde se genera toda la creación, güey. Como que de fondo creo que Tiene sentido. tocó eso. Si tus neuronas disparan totalmente aleatorio, no hay ninguna codificación, eso no significa nada. Entonces, en esa transición entre tener un cerebro epiléptico y un cerebro que no no produce piensa. nada más que pensamientos caóticos, ni siquiera serían pensamientos, existe nuestra capacidad mental. Nosotros estamos en esa ranurita de la transición entre el caos y el orden. Suena bien romántico, pero sí lo creo, güey. Sí lo creo. A ver, déjame discernirlo. Pero pues sigue planteándose el mismo problema, ¿no? De El paso entre el orden y el caos, güey. no me refiero o sea, es añadirle. No es añadirle. Yo creo que eso es un subgénero del existir, del estar aquí en este Un momento. sentido del existir. No, es. Espérame, déjame aterrizar la idea. Es es un subgénero del problema que. ¿Por qué estamos Porque aquí? existo. ¿Por qué estamos aquí? Porque. O sea, que se hace extraño el que todo esté organizado de tal manera que podamos existir, ¿no? O sea, es un orden demasiado específico para estar en esta situación, ¿no? Entonces lo mismo con el cerebro. Nuestro organismo está que nos permite pensar, ¿no? O sea, estamos en el punto medio. O sea, ¿qué nos lleva a ese equilibrio? ¿Qué hay en el universo? Yo creo que a eso es lo que se refiere con el fenómeno que se repite en el universo. ¿Qué hay en el universo que te pasa en ese punto de equilibrio, siempre en el punto medio donde puede haber O sea, que vida, te pone entre el caos y el orden total, ¿no? donde puede haber razonamiento, donde podemos existir nosotros, ¿no? Este es ese punto medio en el que estamos, güey. ¿Qué discierne? ¿Qué fenómeno en el universo o qué conciencia o qué Eso. lo que sea te está ayudando a ti a ese punto medio? ¿Qué conciencia es la conciencia para mí? O sea, el fenómeno de la conciencia es lo que permite ese punto medio, güey. O sea, están pasando el caos y está pasando el orden. Y en medio de eso, algo, güey, no sé cómo definirlo, se hizo consciente de que pasaba eso. O sea, para mí la conciencia misma es la que permite esa existencia, permite esa conciencia de que estamos aquí, güey. Sí, pero pues es la que está organizando el universo para que podamos estar aquí, ¿no? Más por bien eso no está- se no, colapsa se está- el universo ni se Se expande. está siendo consciente de esa organización y del caos. O sea, yo siento que está en medio de la organización y del caos, güey. Ni organiza ni es un ser totalmente caótico. Simplemente está observando en medio de los dos, güey. O sea, si lo ponemos así, para mí caos y organización son tesis y antítesis. Y la síntesis de eso es la conciencia, güey. Tú sabes que eres, sabes que estás por esos dos fenómenos. Por el fenómeno caótico y el fenómeno del orden, güey. Hay cosas que ves que están ordenadas matemáticamente, hay cosas que ves que aquí están existiendo, pero hay otras cosas que no alcanzamos a medir. Y estar en medio es lo que nos permite percibir eso. Uy. Estoy muy atrás, güey, no voy a llegar.
Por estar viendo cómo construir otra. Pues sí, pero pues sigue siendo la pregunta, ¿no? Ajá. Honestamente, yo no creo que el lenguaje nos vaya a dar respuesta. Lo que fuese nos diera una respuesta a ello. Pero sí hubo artistas más cabrones que nosotros. ¿Por qué no se mueve? Ya se debe haber desconectado. Pues sí, pero Que quizás no no. transmitieron nada. Pero Eso no eran los podría ahorita tiempos, con el güey. reggaetón, güey. Pero es lo que te digo, ahorita ya hay más gente dispuesta a escuchar, ¿no, güey? Esa es la diferencia. O sea, quizás había artistas que transmitían cosas más cabronas, pero no había quien estuviera dispuesto a escucharlos, güey. Ahora sí hay gente dispuesta a escucharlos.